El océano siempre ha sido una cosa que me ha aterrado e intrigado. Hay miles de sucesos sin explicación en los cuales la gente se mete al océano y nunca salen de él. Pero, ¿cuáles son esos sucesos extraños? ¿Cuáles son aquellas criaturas terroríficas y las cosas más creepy que se han encontrado en las profundidades del mar? Y bueno, ustedes me entienden. ¿Cuáles son los datos, teorías y cosas turbias del océano? Bien, pues hoy vamos a explorar todo eso y espero causarles talasofobia. Quiero empezar mostrándoles aquellas criaturas marinas las cuales al verlas pues prácticamente me han quitado todas las ganas y la esperanza de volverme a meter al mar de nuevo. Si buscamos algo aterrador y fuera de lo normal tenemos que ver a esta cosa conocida como oarfish o pez remo. Pero ¿qué es este pez? Por empezar, los peces remos son de Japón, miden 10 metros en promedio. Aunque personas que viven cerca de los hábitats de estas criaturas reportan haber visto algunos peces remos de hasta 17 metros de largo. También tienen esta aleta que abarca toda la longitud de su cuerpo. No tienen escamas, lo que los hace lucir como serpientes. Estos peces son encontrados entre los 250 y 1000 metros de profundidad. Son criaturas misteriosas y de hecho no se sabe mucho de ellas. Pero creo que con eso probamos que todas esas historias de la antigüedad que hablan de serpientes marinas pues nos decían la verdad. El problema es que estos peces se descubrieron hasta 2008. Pero si aún quieres ver algo mucho más creepy y aterrador, te presento esta cosa llamada cinóforo. No sé si lo dije bien, pero bueno, ¿qué es un cinóforo? Este no es un animal, sino varios animales unidos. Son bastante creepy porque es como si todas estas cosas o todos estos animales estuvieran unidos o conectados a una sola mente. Digamos que es algo así como una colmena o algo que podría estar en una película de ciencia ficción. Pero bueno, hay muchas variaciones de estas criaturas y de hecho solo se han documentado menos de 200 en todo el planeta. Estas pueden vivir casi en cualquier parte del océano, así que pueden estar tanto en la superficie como en los abismos. Y por cierto, el último de los cinóforos que se documentó fue en 2020. Esta cosa mide 45 metros de largo. Sin duda es una criatura creepy, y además son carnívoros, así que yo no me acercaría a ellos. Pero ¿qué podría ser mucho más peligroso que los cinóforos? Bueno, pues veamos al buzón cordón de bota. El gusano más largo que se ha documentado de este tipo midió 55 metros, pero a pesar de su apariencia, estos gusanos emiten una toxina de textura viscosa y además dicen que huelen horrible. Así que lo mejor es verlos de lejitos y si alguna vez ves a uno de estos gusanos, pues no lo toques. Pero si hasta ahora nada de esto te ha sorprendido, entonces veamos a la estrella cesta. Ahora, ¿qué es una estrella cesta? Bueno, la verdad no sé qué decir de esta cosa. Por una parte me parece algo bastante chido, pero al mismo tiempo me perturba ver cómo se mueve y cómo todas estas cosas que salen de sus ramas pues también tienen como vida propia. Estas estrellas viven por debajo de los 500 metros de profundidad, donde hay temperaturas muy bajas. Y bueno, no sé por qué buscamos aliens en el espacio si los verdaderos ya se encuentran con nosotros. Como sea, estas cosas no son peligrosas, pero no hay nada mejor que tomarte una selfie bajo el mar, como este pescado de aquí, conocido como el pez telescopio. Bien, pues estos son peces depredadores que no paran de buscar presas. Viven entre los 500 y 200 metros de profundidad. Con sus ojos pueden ver a distancias inmensas, lo que les permite cazar a aquellos peces que emiten luz. Desgraciadamente no se sabe mucho de ellos y lo único que les puedo decir es que miden 15 centímetros. Pero una criatura más misteriosa es la araña gigante de la Antártica, o la Antártida. Esta criatura solo vive en esta zona del planeta. Así que imagina un cangrejo con araña, después inviértelo para que este se convierta en una araña con cangrejo. Bueno, pues estas cosas no son realmente peligrosas, o sea, solo lucen así todas creepy. Y de hecho tampoco son tan grandes, o sea, creo que apenas si caben en la palma de la mano. Y con esto acabamos la parte de criaturas que me producen talasofobia. Pero otras cosas que me aterran del océano son los sonidos que se han descubierto. De hecho, varios de estos sonidos no han podido ser identificados por científicos. Y lo más raro de esto es que luego de décadas, pues sigue sin haber respuestas. Pero ¿de qué sonidos les estoy hablando? Bien, uno de ellos fue descubierto en 1991 por la NOAA, o sea, la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica. Ahora, desde los 50 la NOAA instaló todos estos micrófonos en el mar para captar cosas, pues tipo, no sé, terremotos, migraciones de animales y bueno, cualquier fenómeno natural, ¿no? Solo que un día de la nada estos hidrófonos comenzaron a captar unas pulsaciones misteriosas. Estas se encontraban a miles de kilómetros dentro del Océano Pacífico. Pero lo más raro de este sonido es que las pulsaciones aumentan en otoño y primavera. Bien, pues esto que acabaron de escuchar se le conoce como el sonido upsweep, pero ¿cuál es la explicación de esto? Bien, una de las teorías es que esto se debe a actividad volcánica submarina,
Pero esta teoría ha sido descartada porque pues no se puede confirmar. Digamos que es una de las más aceptadas, pero claro que también hay teorías que hablan de que hay una criatura misteriosa habitando aquí en las profundidades, o que quizás esto sea producido por algún tipo de instrumento o vehículo o cualquier cosa que se puedan imaginar. Al día de hoy no se sabe qué ha producido este sonido, así que es uno de los misterios del océano más raritos, pero no tanto como el siguiente. Ahora, en 1997 la NOAA volvió a captar un sonido misterioso. Esta vez fue a 3000 kilómetros bajo el agua en el Océano Pacífico Sur. El sonido duró apenas un minuto y desde entonces jamás se ha vuelto a emitir. Este sonido es conocido como el bloop, y esto se dice porque si lo reproduces en velocidad rápida o por 16 o como le quieras llamar, se escucha como si una gota estuviera cayendo en una bandeja con agua. Pero, ¿cuáles son las teorías acerca de este? Bueno, pues en este caso los científicos dicen que esto se debe a que un iceberg se está desprendiendo y que lo que escuchamos aquí es como una parte de él cae al mar. Esto lo dicen porque al analizar las frecuencias y cosas bien raras que yo la verdad no entiendo, hay muchas semejanzas con los terremotos marinos. Pero al igual que en el sonido upsweep, nada de esto se puede confirmar. Pero de estos sonidos hay uno que me aterra aún más. Este fue registrado el 1 de marzo de 1999, de nuevo por la NOAA, solo que esta vez no fue en el Océano Pacífico, sino en la Antártida. Lo que hace diferente este sonido de los dos primeros que vimos es que este no se puede confundir con fenómenos naturales. Bueno, pues lo que acaban de escuchar es como esta voz de una mujer que se encuentra intentando hablar debajo del mar. Pero bueno, justo por eso se le ha puesto el nombre del sonido Julia, o la Julia, como le quieran decir. La parte misteriosa acerca de este sonido es que a pesar de que se ha investigado, no se ha encontrado una conclusión como tal. Se dice que en la Antártida quizás dos icebergs estuvieron rozando y que eso es como lo que produce este sonido. Pero muchas personas no creen nada de esto. Es decir, hay teorías que hablan de que quizás hay una criatura marina habitando bajo la Antártida. Quizás es una especie nunca antes vista. Otras teorías también mencionan que podría haber una base extraterrestre por aquí abajo y bueno, ya saben, teorías fumadas pero que están chidas. Y otros más dicen que quizás el sonido Julia fue producido por algún vehículo desconocido. Pero bien, el punto de todo esto es hacerlos pensar, así que si tienen alguna teoría pues la pueden comentar. Y bueno, hasta este punto hemos visto varias cosas raras del océano y unas que me perturban demasiado. Tal vez piensen que si están en tierra estarían seguros, ¿cierto? Bueno, pues no. Y la siguiente historia es una que me perturba demasiado. Y para mí es uno de mis misterios favoritos. Pero ¿de qué les estoy hablando? Frente a la costa oeste de Escocia hay unas islas pequeñas conocidas como las Islas Flannan. La más grande de estas es la isla Elaine Moore. En 1899 se construyó un faro en esta isla para avisar a todos los navíos que estaban cerca del puerto. Pero algo extraño sucedería aquí y todo comenzaría a partir del 7 de diciembre. Verán, en el faro de esta isla siempre habían 3 hombres trabajando, y aproximadamente cada 6 semanas se rotaban para hacer el relevo. Ahora, el 7 de diciembre fue uno de estos cambios, así que el relevo llega para quedarse en el faro. Pero luego de esto algo sucedería en el 15 de diciembre. La siguiente parte de esta historia nos dice que un barco estaba navegando por la isla Elaine Moore cuando de repente vio que el faro estaba apagado. Algo que es bastante raro porque estas cosas siempre deben de estar operando. Bien, pues al ver esto los tripulantes de aquel barco sabían que algo andaba mal. De hecho, estos hombres que iban a investigar no pudieron regresar a la isla sino hasta el 26 de diciembre. Y esto fue porque una neblina intensa fuera de lo normal pues no los permitía ver, por lo que no pudieron llegar, así que tuvieron que retroceder y esperar a que la neblina pasara. Ahora, cuando llegaron al muelle se dieron cuenta de que aquí había cajas regadas, algo que era una señal de alerta, porque el protocolo era que los hombres del faro bajaran, tomaran las cajas y se las llevaran a guardar. Otra señal de alerta es que nadie salió a recibirlos al muelle. Como no saben qué hacer, deciden lanzar una bengala al aire y después comienzan a silbar. Pero luego de esperar un par de minutos, nadie bajó por ellos. Todo esto era muy extraño, pero aquí es donde se pondría un poco más turbio. Minutos después estos hombres van a investigar el faro, solo que cuando llegan a él se dan cuenta de que la puerta frontal exterior está cerrada. Una vez que logran cruzarla se dan cuenta que la del faro también está cerrada. De hecho, cuando logran entrar a donde están las habitaciones, también se dan cuenta de que cada habitación tiene la puerta cerrada por dentro. Cuando las logran abrir, las camas estaban deshechas. Y algo que le da un toque más raro a esta historia es que en la mesa había varios alimentos preparados. Es decir, que era como si los hombres del faro estuvieran comiendo y de la nada pues se hubieran tenido que salir. Otra cosa curiosa es que de 3 abrigos que debía haber al interior del faro únicamente quedaba uno, lo que sugiere que por lo menos 2 de estos hombres tuvieron que salir a la isla. De hecho, quienes investigaban este lugar pensaron lo mismo, así que salieron y se dirigieron hacia otro muelle. Ahora,
Esta isla tenía dos muelles, el muelle este y el muelle oeste. Curiosamente, cuando llegaron al muelle este se dieron cuenta de que este había sido destruido. Había barras de metal, objetos de madera y bueno, ya saben, los restos como si algo hubiera destruido a esta sección de la isla. Incluso dicen que se encontraron piedras que pesaban cientos de kilos. Como se dan cuenta, nada de esto tenía sentido o parece que no había como una explicación lógica. Pero ¿acaso podría haber algo más perturbador acerca de este caso? De hecho sí. Lo siguiente que hacen estos hombres es regresar al faro y buscar el libro de registros. Como muchos de ustedes saben, en estos libros escriben todas esas cosas que den sucesos importantes del faro. Por ejemplo, el clima, los suministros, detalles específicos acerca de los navíos que ven y bueno, todos esos datos que a veces dan flojera leer. Lo extraño es que el registro no mostraba nada fuera de lo normal. La única pieza importante, por así llamarla, era el clima, porque en el registro se mencionaba que había tormentas demasiado fuertes y una neblina fuera de lo normal. Ahora, aquí hay otra pieza importante de la historia, porque a cierta distancia de la isla vivía un hombre. El trabajo de este hombre era observar el faro y vigilar que no se apagara. La parte extraña de esto es que cuando le preguntaron qué había sucedido aquel día, lo único que pudo decir es que la neblina era tan fuerte y tan densa que no podía ver el faro, pero que a pesar de esto no hubo fuertes tormentas como lo decía el registro. Pero bien, por ahí del 12 de diciembre el registro nos comienza a dar pistas aún más creepy. A partir de este día se menciona que el clima cada vez era peor, pero no solo eso. Y de hecho esta es la parte que más me perturba sobre este caso, porque el registro menciona que todos dentro del faro estaban llorando y rezando muertos de miedo. La última nota del registro sería el 15 de diciembre a eso de las 9 am, es decir, justo a la misma fecha donde aquel barco pasó horas más tarde. Esto quiere decir que lo que les haya pasado a esos hombres debió haber pasado después de las 9 am y entre la hora en que llegó aquel barco a la isla. Y de hecho lo último que dice el registro es: la tormenta terminó, el océano está calmado, Dios está sobre todo. Jamás hubo otra pista acerca de los hombres del faro, y nadie los volvió a ver. Pero, ¿qué pudo haberles pasado durante estos días? Al parecer es un misterio que jamás se podrá resolver. Pero digamos que estas islas tienen varias historias acerca de fenómenos paranormales y eventos sobrenaturales de criaturas marinas. De hecho, un dato perturbador de esta isla es que aquí hay 3 cuervos. Ahora, estos 3 cuervos jamás abandonan la isla, y muchos dicen que estos son los espíritus de aquellos hombres del faro. Como pueden ver, esta es una historia bastante aterradora. Casi igual de aterradora que el siguiente dato. La isla de basura del Océano Pacífico, también conocida como la Gran Mancha de Basura del Pacífico, es una vasta acumulación de desechos marinos y plásticos en el centro del Océano Pacífico Norte. Ahora, la parte perturbadora acerca de esta mancha es que ocupa 1.8 millones de kilómetros cuadrados en el océano. Al parecer hay más de 80 millones de trozos de plástico por ahí flotando y bueno, cosas bastante grotescas. Curiosamente, esta es una de las 5 islas de basura que están en el planeta y es la más grande de todas. Ahora, los países que más aportan basura a esta asquerosidad son China, Indonesia, Filipinas, Tailandia y Vietnam, ya que estos descargan toda su basura en el océano. Son unos viejos muy puercos, así que todos imaginan, esta cosa amenaza muchos ecosistemas y la vida marina. Es un dato muy triste. Pero lo que lo hace aún más sorprendente es que lo que se ve por arriba es tan solo una parte de toda la basura que hay, porque se estima que de todo lo que vemos aquí el 70% se ha ido hacia la parte más baja. En otras palabras, lo que vemos en fotos es apenas una pequeña parte de todo esto. La avispa de mar es una especie de medusa de Australia. Tiene entre 8 y 10 tentáculos que pueden superar la longitud de su cabeza. Ahora, lo que me causa ansiedad acerca de este animal no es su aspecto, sino lo que puede llegar a hacerme, porque si esta cosa te pica, entonces puede llegar a matarte en apenas 4 minutos. Y bueno, en los casos más graves, los síntomas pueden tardar meses en desaparecer. Ahora, si te preguntas cuáles son los síntomas que produce esta medusa, pues es una gran irritación en la piel y demasiada sensibilidad. Así que tan solo un ligero toque haría que sintieras como si te estuvieran, no sé, enterrando algo, yo qué sé. La parte chida de esta cosa es que casi no ha habido incidentes con ella. Pero aún así, si alguno de ustedes viaja a Australia, pues ahí me cuentan qué tal. Bien, ahora vamos a hablar de uno de los misterios más populares del mar, el Triángulo de las Bermudas. El 5 de diciembre de 1945 un vuelo se perdió en el Triángulo de las Bermudas y sigue siendo hasta hoy uno de los eventos más intrigantes y debatidos en la historia de la aviación. Este vuelo incluía 5 bombarderos. Habían partido de la Estación Aérea Naval de Fort Lauderdale, en Florida. A bordo iban un total de 14 aviadores. El plan era ejecutar un ejercicio de navegación que parecía rutinario, hasta que la situación tomó un giro inesperado. Después de realizar una de las prácticas sin problemas, el vuelo se desorientó durante la segunda etapa del ejercicio. En un intercambio de mensajes por radio, el teniente Taylor se confundió. Él creía estar volando sobre los Cayos de Florida y no podía regresar al fuerte de Lauderdale. Las torres de control hacían todo lo posible por llamar al teniente Taylor y ayudarlo a llegar a tierra firme. Solo que un poco más adelante la comunicación con Taylor se perdió.
Poco después de esto se hizo una búsqueda, pero ni los aviones ni los aviadores pudieron ser encontrados. Ahora, para hacer este caso aún más raro, uno de los aviones que estaba intentando buscarlos por el Triángulo de las Bermudas desapareció un par de horas después. De la misma manera, jamás encontraron rastros de la nave o de los pilotos. Luego de varios días la investigación terminó y jamás encontró a ninguno de los 27 hombres. Nadie entendía qué había pasado aquel día. El único culpable aquí era el Triángulo de las Bermudas. Pero eso no es todo, porque a través de la historia también han habido decenas de casos donde personas entran a esta zona y desaparecen sin ninguna explicación. Por ejemplo, en 1918 otro barco conocido como el USS Cyclops desapareció con más de 300 personas a bordo. Todo esto luego de navegar por el Triángulo de las Bermudas. Al igual que en el caso anterior, tampoco se encontraron rastros de estas personas o por lo menos partes de la nave. Otro caso sucedió en enero de 1949. Cuando el vuelo BSSA Star Ariel también desapareció al volar sobre el Triángulo de las Bermudas, y esta vez desaparecerían 20 personas a bordo. Pero bueno, con esto me entienden, ¿no? O sea, esta zona es como súper misteriosa. Ahora hay un buen de teorías acerca de lo que ocurre en el Triángulo. Por ejemplo, que hay una base militar alienígena por debajo, o que en esta parte del mar hay un portal que nos envía a otro mundo, o simplemente que hay un artefacto alienígena que interfiere con todas las señales de los aviones y barcos. Y en el caso de los científicos, lo que mencionan es que todos los incidentes que han ocurrido en esta zona son causados por errores humanos o simplemente por cambios de clima extremos. Solo que hay un detalle aquí, porque si checamos la lista de incidentes que han ocurrido en el Triángulo de las Bermudas, pues veremos que son un buen. Y no solo eso, sino que también hay relatos de personas que atravesaron por esta zona y lograron sobrevivir a los fenómenos de aquí. Por ejemplo, una de estas personas es Bruce Gernon, un piloto que viajó decenas de veces por la zona y que de hecho hace unos años escribió un libro contando sus experiencias. Una de estas cuenta que en 1970 experimentó un vuelo inusual desde las Bahamas hasta Florida. Supuestamente el vuelo debía durar 2 horas, pero luego de atravesar por un extraño cambio climático y turbulencias y todo esto, Bruce al final hizo solo 45 minutos de viaje. Es decir, que es como si hubiera tomado una especie de portal o un atajo y bueno, hubiera cortado más de la mitad de tiempo. Lo que cuenta Bruce es que además, mientras atravesaba por todas estas nubes y turbulencias, los aparatos electrónicos de su avión comenzaron a hacer cosas todas pues súper raras. No sé qué piensen ustedes del Triángulo de las Bermudas. ¿Podrá haber algo ahí paranormal o serán simplemente errores como dicen los científicos? De lo único que yo estoy seguro, muchachos, es de que jamás me voy a acercar a esa zona en toda mi vida. Ahora vamos a hablar del Kraken. Pero no del de las historias que ya todos conocemos, sino de esta cosa descubierta en 2004. Ahora, al igual que las serpientes marinas, el Kraken es otra criatura mitológica, la cual es un calamar gigante. Pero en este caso me refiero a las decenas de casos de personas que han tenido encuentros con estas criaturas gigantes. Ahora, estos calamares pueden llegar a medir hasta 13 metros de largo, aunque hay quienes dicen que han visto calamares de hasta 20 metros. Como sea, lo que quiero decir es que en el océano existe una cosa llamada gigantismo de las profundidades. Es decir, que entre más se desciende hacia el océano podemos encontrar criaturas más grandes. En el caso de estos calamares viven entre una profundidad de 300 y 1000 metros. Así que si estas cosas existen actualmente, ¿quién dice que el Kraken, o sea este de las historias, no pudo haber existido realmente? Esta es una de esas cosas que te dejan pensando. Pero, ¿qué puede ser más paranormal que el Kraken? Bueno, hay algo llamado el CAS-2, o mejor conocido como el yate fantasma. Este es un yate que se encontró en 2007 en un arrecife de Australia. ¿Pero por qué se dice que es un yate fantasma? Bueno, pues resulta que cuando lo encontraron el motor aún funcionaba, la comida aún estaba preparada en la mesa y las pertenencias de las personas que iban a bordo aún estaban intactas. Ahora, en el yate viajaban 3 personas, Derek, Peter y James, pero lo más raro de esto es que luego de que las autoridades investigaran el yate y se hicieran pruebas y estudios, jamás encontraron pistas o indicios de que algo malo les hubiera pasado. Es decir, que era como si simplemente se hubieran esfumado de un día para otro. Y no solo eso, sino que hay una pista aún más aterradora. Ahora, esta pista es un video que James grabó. En este video al parecer se puede ver como una toma panorámica de todo lo que está sucediendo en el yate y el océano, pero lo que lo hace perturbador es que este se grabó apenas unas horas antes de la desaparición. Así que todo parecía transcurrir con normalidad y este parecía ser un día feliz y tranquilo, pero de algún modo la tripulación desapareció de un momento a otro. Al día de hoy nadie ha podido resolver el misterio del CAS-2 y es una de las historias que más me perturba del mar. Pero otra de las cosas que me produce ansiedad del océano es imaginarme que estoy nadando en la fosa de las Marianas. Ahora, muchos de ustedes quizás ya lo sepan, pero para los que no, deben de saber que esta es una depresión oceánica. Y de hecho este punto es considerado el más profundo de la Tierra. De hecho, al punto más profundo de la fosa de las Marianas se le conoce como el abismo Challenger. Este desciende hasta los 11.000 metros de profundidad. Y dato curioso, el monte Everest, o sea la montaña más grande del mundo, cabría aquí sin ningún problema y aún sobrarían 3 kilómetros de altura.
o de profundidad, como le quieran decir. Y no es solo que sea el punto más profundo de la Tierra, sino que la presión atmosférica aquí es 1000 veces mayor a lo normal, además de que la temperatura es bastante fría. Pero creo que lo que me perturba más acerca de la fosa de las Marianas es que hay criaturas que, a pesar de todas estas condiciones extremas, pues están viviendo aquí como si nada. Así que, ¿quién dice que algo aterrador no se podría esconder en el punto más bajo o algo así? Bien, pero si eso no es suficiente, veamos un misterio más, y uno que en lo personal me perturba demasiado. Durante el verano del 2011, el equipo de expediciones de Ocean X se encontró con una señal misteriosa en medio del mar. Luego de esto descubrieron algo mucho más misterioso. Desde ese día muchos han intentado saber qué fue lo que encontró Ocean X, pero al día de hoy nadie puede explicarlo. Bien, pues a este fenómeno o a esta cosa se le conoce como la anomalía del Océano Báltico. Ese día el equipo de Ocean X estaba navegando para recuperar la cápsula espacial Orion de la NASA. La manera en que harían esto sería usando su sistema de sonar para detectar aquel objeto en el mar. Luego de esto enviar un submarino a control remoto para confirmar la ubicación, y finalmente enviar un equipo de buceo para rescatarla. Ahora, mientras el barco de Ocean X estaba en el mar, comenzaron a atravesar por un gran cambio climático. Luego el mar comenzó a volverse picado y bastante violento. Esto hizo que en varias veces se desviaran. Todos a bordo estaban tensos y ansiosos por terminar con la misión. Poco después, un par de miembros de la tripulación estaban en la sección donde se encuentran los sonares y radares. Lo que hacían era intentar ver si se acercaban al sitio correcto. Apenas un par de minutos después, los sonares comenzaron a detectar como estas formas alargadas por debajo del mar. El plan que se les ocurre en este momento es enviar un submarino a control remoto. Ya saben, uno de estos vehículos equipado con luces y cámaras para explorar. Poco después, el vehículo es introducido al océano. Todos los tripulantes a bordo se van a ver las pantallas para ver qué es lo que encuentran. Mientras el submarino descendía, las luces no podían alumbrar nada, porque estaban en medio de este abismo. Pero a eso de los 70 metros de profundidad, el submarino se encuentra con algo, inexplicable. Nadie entendía qué estaban viendo, pero mientras el submarino está intentando enfocar qué es esa cosa que se ve al fondo, este de pronto comienza a tomar una forma circular. Y aquí es donde comienzan los problemas de esta historia. Bien, pues parece que no hay una explicación lógica, pero en este punto el radar y las brújulas del submarino comenzaron a volverse locos. Luego la señal de video comenzó a tener interferencias, haciendo que la pantalla se pusiera en negro hasta que finalmente la señal se perdió. Todos en el barco hacían lo posible para restablecerla, pero cuando hacían las lecturas del dispositivo intentando saber cuál era la falla, no había nada que indicara algo malo. A bordo del barco todos estaban entrando en pánico, no sabían qué hacer y no sabían cuál era la explicación a esto. Pero en medio de todo este caos, de repente la señal de aquel submarino regresa. Solo que esta vez la cámara capta algo peculiar. De acuerdo con los relatos del Ocean X, lo que estaban viendo en la cámara de este submarino eran unas escaleras por debajo del agua. Parecían estar a tan solo un par de metros de la cámara. Pero nuevamente todos los sistemas del barco y del submarino comenzaron a fallar. El equipo de Ocean X hizo todo lo que pudo para intentar documentar este objeto y pues intentar como que hallar una explicación, pero al final de todo esto pues el combustible ya se les terminaba, así que el barco tenía que regresar. Ahora lo único que se les dijo a todos los tripulantes es que por nada del mundo mencionaran lo que habían visto. Pero bien, avancemos un poco más. Luego de esto y en ese mismo año, Ocean X volvió al mar para intentar saber qué era esta cosa. Así que con ayuda de sonares comenzaron a escanear las profundidades. Ahora estas son las imágenes que registró el equipo de Ocean X. Lo que podemos ver es como este escaneo del sonar y ahí vemos claramente lo que parece ser pues un objeto circular, ¿no? Visto desde arriba. El objeto parece estar casi enterrado. De igual manera vemos que tiene algunas divisiones, como si fueran pasillos o habitaciones. El problema es que a pesar de que el equipo de Ocean X pensaba que esto sería una tarea fácil, en realidad tuvieron demasiados problemas con esta cosa. Por ejemplo, cada vez que el equipo de Ocean X enviaba uno de estos submarinos a control remoto para intentar fotografiar aquel objeto, pues no se podía porque este de nuevo volvía a interferir con la señal y la cámara pues se perdía por momentos, así que era imposible para el equipo de Ocean X saber qué era esta cosa exactamente. Otros fenómenos inexplicables a bordo del barco era que los teléfonos satelitales perdían toda conexión. Y de hecho los operadores de sonares describían que el objeto enviaba algún tipo de señal eléctrica, la cual hacía interferencia con todas las lecturas de los sonares que intentaban hacer. Pero bien, el siguiente intento de Ocean X fue enviar un equipo de buceo. Lo que describió el equipo de buceo horas después es que esta cosa tenía como unos huecos circulares perfectos, es decir que no habían podido ser hechos por la naturaleza, sino que algo o alguien los había tenido que haber creado. También habían podido observar esta sección que parecía una escalera, y era como si esta cosa llegara a alguna especie de habitación. Pero poco después de esto descubrieron algo más. Alrededor del objeto y en el fondo del mar se encontraban todos estos monolitos y estructuras. Por ejemplo, había estos bloques cuadrados tallados a la perfección.
pero al parecer no había ningún tipo de explicación. Lo que hizo el equipo de buceo fue tomar algunas muestras de este material, y lo que descubrieron más tarde es que este tenía cientos de años de antigüedad. Así que no hay una explicación como tal. De hecho, tampoco encontraron nada fuera de lo normal. Bueno, sin tomar en cuenta este objeto. Pero, ¿qué es la anomalía del mar Báltico entonces? Bueno, pues realmente no se sabe. El equipo de Ocean X jamás volvió a investigar. De hecho, al parecer nadie lo ha hecho. Ahora, hay muchas teorías acerca de lo que esta cosa podría ser. Por ejemplo, algunos dicen que esto es una base extraterrestre. Otras personas dicen que estos son los restos de una civilización antigua, como la Atlántida o algo así. Pero una de las teorías más populares de esto dice que lo que hay debajo del mar Báltico es en realidad la parte de un ovni que se estrelló. Ahora, obviamente hay muchas personas que no creen en esta teoría, pero lo que sí piensan es que quizás lo que tenemos aquí es más bien los restos de una base antigua nazi. Esto se dice porque durante la Segunda Guerra Mundial estuvieron experimentando y haciendo un buen de cosas pues medio fumadas y raras, pero bueno, se cree que lo que tenemos aquí es un búnker o centro de comunicaciones secreta. Quizás pudo haber sido usada para espiar a los otros países. Esto también explicaría por qué hace interferencia con todas las señales y dispositivos que están por la zona. Y ahora pasemos a hablar de otro tema misterioso: Bermeja. Bien, pues la historia de Bermeja es algo que no me aterra, pero sí que me deja pensando. Pero antes de todo esto, ¿qué carajo es Bermeja? En palabras simples, esta es una isla fantasma que se encontraba en México, o que se encuentra en México. Lo que pasa es que desde 1535 en los mapas de México y documentos históricos aparecía una isla ubicada al sur del país, conocida como Bermeja. Y ya no sé cuántas veces he dicho esta palabra, pero bueno, Bermeja, Bermeja, Bermeja. El problema con todo esto es que a pesar de que existen las coordenadas exactas, quienes han ido a buscarla jamás la encuentran. Ahora hay varias teorías de por qué esta isla no existe. Por ejemplo, una de estas menciona que los niveles del mar subieron y la isla quedó cubierta. Pero la teoría más popular acerca de esta isla fantasma es que la CIA la destruyó varios años atrás. Pero ¿por qué Estados Unidos destruiría una isla que pertenece a México? Bien, pues de acuerdo con lo que estuve leyendo, Bermeja era una isla rica en petróleo. Esto habría hecho que México se convirtiera en un país con una buena economía. Así que la teoría dice que Estados Unidos la mandó desaparecer para controlar la expansión de México. Sí, son unas teorías bastante fumadas, pero bueno, están buenas. Y la última teoría dice que la isla jamás existió y que todo esto es falso. Así que, ¿cuál será la verdad de Bermeja? Pero, ¿qué fenómeno es extraño, peligroso y nos puede dar ansiedad? Bien, pues resulta que en las profundidades del Golfo de México existe algo perturbador. A 1000 metros de profundidad hay un lago submarino. Ahora, ¿te imaginarías que esta es una zona linda, cierto? Bueno, pues no. En realidad este lago es conocido como el Jacuzzi de la Desesperación, un sitio con condiciones extremas. Pero solo para que se den una idea, el lago tiene una cantidad de sal mucho mayor que el resto del mar. La temperatura aquí es fría. Y lo más importante de todo es que aquí hay grandes concentraciones de metano y sulfuro de hidrógeno. Pero, ¿qué significa esto? Bueno, en palabras simples, que esta cosa es peligrosísima. Por ejemplo, las especies marinas que intentan cruzar por este sitio mueren en un par de minutos. Digamos que el equivalente en humanos es como si nos encerraran en una habitación, luego nos cortaran el aire y pues ya saben, nos asfixiáramos. Sin duda es algo aterrador. El Jacuzzi de la Desesperación es una trampa mortal, como se imaginan. Ahora, si se preguntan qué pasaría si nosotros visitáramos esta zona con un equipo de buceo, pues debo de decirles que aún así sería fatal. Lo que pasa es que estos gases peligrosos, o sea el metano y sulfuro de hidrógeno, nos comenzarían a envenenar. Muchos equipos de buceo no tienen filtros para este tipo de gases, así que aunque podríamos estar nadando por ahí con normalidad, de repente sentiríamos que algo no anda bien. Y en este momento sería muy tarde para llegar a la superficie. Y no sé ustedes, pero la idea de estar asfixiándome a 1000 metros en la profundidad del mar no es algo que me atraiga. Pero, ¿qué otro suceso es misterioso acerca del océano? Bien, pues un día tranquilo de 1896 algo desconocido apareció en una de las playas de Florida. Al día de hoy no se sabe qué era esta cosa. Lo más raro es que tiempo después desapareció sin dejar pistas. Pero, ¿qué era esta cosa? Bueno, pues este es el caso del monstruo de St. Augustine. Pero veamos la historia. Un día en una de las playas de este sitio en Florida, dos chicos estaban caminando, cuando a la distancia ven un objeto enorme sobre la playa. A medida que se acercan no logran distinguir qué es, pero un par de segundos después, cuando ya están un par de metros cerca de este objeto, se dan cuenta de que en realidad es un animal gigante. El problema es que ninguno de estos dos chicos había visto una cosa así antes, así que lo primero que hacen es ir con el Dr. DeWitt Webb, un físico de la ciudad y miembro de la Sociedad Histórica. Ahora DeWitt analizó a la criatura. Aquí se dio cuenta de que pesaba al menos 5 toneladas.
Los rumores de esta cosa se comenzaron a propagar rápido por todo el lugar, así que un par de horas después la ciudad entera quería ver este monstruo. Nadie se podía explicar qué era esta cosa porque toda la criatura estaba como destruida, o no sé cómo explicarlo, pero bueno, o sea, digamos que era como un cuerpo gigante y tenía como tentáculos y como varias cosas súper raras que no puedo explicar, pero todas estas estaban cortadas o le faltaban. Como dije, no sé cómo explicarlo porque estoy bien baboso, pero bueno, aquí están viendo imágenes. Ahora, lo único de lo que sí estaban seguros todos es que esta cosa medía 6 metros de largo. Pocas semanas después, varios hombres tomaron a la criatura y la enviaron al océano, solo que esta fue de vuelta a otra parte de la playa. Como no sabían qué hacer con ella, la llevaron a un sitio de atracciones. Por un par de años la criatura fue exhibida aquí. El problema es que un día desapareció de la nada y nadie sabe qué ocurrió con esta cosa, así que no se le pudieron hacer estudios, análisis o llamar a algún especialista para que lo revisara. Al día de hoy no se sabe qué clase de animal era este, pero algunos piensan que podría tener relación con los swordfish o quizás un calamar gigante. Lo más extraño de este caso es que es uno de los mejores documentados, pero a pesar de eso nadie tiene idea de qué era esta cosa, así que ¿qué clase de animal podría ser? ¿Pero existe otra historia similar a esta que sea aún más aterradora? Pues digamos que sí, pero aquí les va el contexto. En 1826 existía este barco de la Marina Real del Reino Unido, llamado el HMS Daedalus. No sé si lo dije bien, pero bueno. El 6 de agosto de este año la tripulación del barco británico salió en una misión de exploración científica, esto en el Océano Atlántico Sur, solo que no esperaban lo que ocurriría después. De acuerdo con el registro, la tripulación navegaba con tranquilidad, cuando de pronto una criatura gigantesca salió de las profundidades y los comenzó a atacar. Pero veamos un poco más de contexto acerca de la criatura. Según los tripulantes, la criatura tenía un cuerpo de serpiente, la cabeza de un cocodrilo, medía alrededor de 18 metros de largo y además de esto tenía 4 aletas. En el caso de su piel era de color marrón, parecía no tener escamas y también tenía tonos amarillentos en la garganta, pero luego de un par de minutos enfrentando a la criatura, esta simplemente desapareció. Ahora, por más de 100 años este ha sido un gran misterio del océano, es decir, ¿qué era esta cosa? ¿Por qué atacó a los marineros de este barco? ¿Y por qué no se sabe nada más de ella o por qué jamás se ha visto algo similar? Bueno, al igual que el caso anterior, se piensa que por la descripción de estos marineros lo que pudieron haber visto fue un oarfish. Incluso hay una teoría que menciona que lo que vieron fue una gran ballena. Pero bueno, ¿qué creen que haya sido esa cosa? ¿O qué otro misterio habla de algo un poco más paranormal? En lo personal, una de las historias que más me deja pensando es la del Mary Celeste. Bien, pues la historia dice que el 18 de mayo de 1861 un barco llamado Amazon zarpó desde la isla Spencer, esto en Canadá. La tripulación de aquel viaje mencionó que al principio el barco no quería avanzar y estaba atascado. El problema es que no había nada alrededor del barco que causara esto. Es decir, era como si el barco tuviera vida propia y simplemente pues no quisiera moverse, o sea, el barco estaba de pinche necio. Pero bueno, esto se pondría aún más raro. Durante el viaje y un par de semanas después, el capitán murió. Lo extraño es que murió de un día para otro. Es decir, no tenía ningún síntoma ni nada. Simplemente pues se petateó y ya. A partir de aquí comenzaron a decir que este barco tenía mala suerte y que estaba maldito. Incluso llegaron a decir que el espíritu de este capitán quedó como atrapado en el barco y que por lo tanto quien estuviera a bordo de él tendría graves consecuencias. Curiosamente, un par de años después al barco le comenzaron a pasar ciertas cosas que parecían confirmar esta última teoría. Por ejemplo, el barco se deterioraba rápidamente. A cada rato sufría accidentes. No parecía haber ninguna explicación lógica. Era como si cada capitán que lo dirigiera simplemente tuviera mala suerte. Pero una de las cosas más interesantes sucedió en 1872. Bien, pues Benjamin Briggs era este capitán con 18 años de experiencia en el mar. Este capitán siempre llevaba un diario donde anotaba los sucesos relevantes de cada día, así que el 7 de noviembre el Mary Celeste salió desde Nueva York hacia Italia para entregar 1700 barriles cargados con alcohol. A bordo iba la esposa de Benjamin, su hija de 2 años y 7 miembros más de la tripulación. El problema es que nadie de este barco llegó a Italia, jamás volvieron a verlos, pero pasó algo mucho más raro en el Mary Celeste, algo que al día de hoy no tiene explicación. Semanas después, en el 5 de diciembre, un barco comercial italiano llamado De Gratia vio un navío estancado en el mar que parecía moverse de una manera extraña y sin sentido. Esto fue a 650 kilómetros de la isla Azores, en Portugal. Este barco era el Mary Celeste, solo que minutos después, cuando los tripulantes del barco italiano se acercaron a él para ver si todo estaba bien, notaron que no había nadie a bordo. Pero esto se vuelve aún más extraño. El De Gratia reportó el incidente a las autoridades. Durante los siguientes meses se hizo una investigación para saber qué había pasado con la tripulación del Mary Celeste. La parte misteriosa es que no se encontraron señales de una falla o de alguna batalla o tan siquiera una pista que indicara qué había sucedido. Pero bien, aquí es donde se fueron descubriendo algunas cosas un poco más raras. Por ejemplo, de los 1700 barriles de alcohol que llevaba el Mary Celeste, todos estaban intactos.
a excepción de 9 los cuales habían sido vaciados. Los suministros de comida estaban casi llenos. De hecho, el barco tenía un suministro suficiente como para estar 6 meses viviendo en el mar. Pero la parte más rara del Mary Celeste fue cuando se descubrió que algunos instrumentos del capitán faltaban, además de un bote salvavidas. Es decir, nada de esto tenía sentido. Pero entonces, ¿qué fue lo que pasó con el Mary Celeste? Bueno, la pista más interesante quedó registrada en el diario de Benjamin. Lo último que escribió es que el 25 de noviembre a eso de las 8 am estaban a unos 9 kilómetros de la isla Azores. Esto confirma que el capitán sabía que estaba haciendo a la perfección. No parecía estar confundido y de hecho parecía que el viaje iba bien. Así que en algún punto de ese día algo repentino ocurrió y pues de la nada lo que parecía un viaje normal se transformó en una pesadilla y pues no sé, o sea, es un misterio. Pero ¿cuáles son las teorías acerca del Mary Celeste? La primera teoría nos dice que unos piratas atacaron el barco. El problema es que el Mary Celeste estaba intacto y no tenía ninguna mercancía. Tampoco faltaban pertenencias de la tripulación, así que esta teoría fue descartada rápidamente. Otra dice que los miembros de la tripulación crearon una trampa. Se dice que hicieron que sus compañeros y el capitán bebieran de los 9 barriles de alcohol, y cuando se embriagaron aprovecharon la situación para robar cosas. El problema de esta teoría es que no tiene nada de sentido, es decir, como para qué emborrachas a tu capitán y a todos tus amigos para irte después sin haber robado nada, porque pues recordemos que todo estaba intacto. Además eso tampoco explica qué sucedió con la bebé de 2 años, entonces pues bueno, esta teoría también fue descartada. Pero quizás la teoría más importante es la que menciona que el barco de Igratia tuvo algo que ver con la desaparición de la tripulación del Mary Celeste. Se dice que quizás estos quedaron atraídos por toda la mercancía que transportaba el barco, así que los miembros del de Igratia abordaron el Mary Celeste, luego desaparecieron a todos y así reclamaron una recompensa. El problema de esta teoría es que tampoco tiene mucho sentido. De hecho, cada uno de estos miembros fue investigado durante meses y al final todos resultaron ser inocentes. Pero bien, por supuesto que hay otras teorías más locas, como que una criatura atacó a este barco, o que llegaron los aliens y se llevaron a todos, o que el fantasma de aquel capitán que falleció años atrás hizo que el mar se tragara a la tripulación. Por más de 100 años este ha sido uno de los misterios más grandes del océano, así que quién sabe qué sucedió con este barco o con su tripulación. Pero hablemos de otra de las cosas que también me deja pensando. Sabemos que en la Antártida siempre se encuentran cosas súper extrañas y muchas partes de ella están inexploradas. Pero ¿cuáles son los descubrimientos más raros y misteriosos de esta zona? Bien, en 1964 un barco de la Marina estadounidense capturó una foto de algo en el fondo del mar en esta zona, y al día de hoy nadie sabe qué es. Pero ¿cómo sucedió esto? Bien, pues el barco estadounidense conocido como USNS Eltanin fue construido en 1962. El único propósito de este navío era documentar e investigar la Antártida, ya que la información en esos años era escasa. Por 2 años el barco extrajo toda la información posible acerca de la Antártida. De hecho, todo lo que encontraron fue increíble, pero lo que nadie esperaba fue lo que sucedió el 29 de agosto de 1964. En este día la misión del barco era tomar fotos del fondo del mar. Me parece que a 4000 metros de profundidad. Así que un par de horas después, mientras hacían esto, fotografiaron lo siguiente. En esta foto vemos una estructura que está sobresaliendo de la nada. Podemos ver que esta cosa es simétrica. Al parecer mide poco más de 1 metro de altura. También vemos que tiene estas partes alargadas que terminan en esferas. Es decir, lo que fuera esta cosa tenía la forma de una antena. Y de hecho a esta cosa se le conoce como la antena Eltanin. Pero ¿qué más se descubrió sobre ella? Bien, pues aquí es donde todo se complica y las teorías comienzan. Las primeras cosas que se mencionaron acerca de la antena es que esta pertenecía a una civilización antigua que habitaba en la Antártida. Ahora esta teoría suena un poco fumada, ¿cierto? Bueno, pues en este caso digamos que la teoría tenía bastante credibilidad por algo llamado el mapa de Piri Reis. Pero, ¿qué es el mapa de Piri Reis? Bueno, este mapa fue descubierto en 1929. Al parecer fue creado en 1531 por un güey que no puedo pronunciar el nombre, pero bueno, le dicen el Piri Reis. Ahora, el mapa es sorprendente porque se creó solo 21 años después del descubrimiento de América por Cristóbal Colón. Muestra detalles geográficos exactos que Europa no conocía en ese momento. Por ejemplo, los Andes, que se descubrieron 14 años después de la creación de este mapa. Ahora, lo curioso acerca del mapa de Piri Reis es que este muestra la existencia de la Antártida, solo que en el mapa se nos muestra una Antártida que no tiene hielo. Lo más curioso de esto es que la Antártida no fue descubierta sino hasta 300 años después, lo que nos hace preguntarnos cómo es que el Piri Reis sabía acerca de esto. Bueno, pues la teoría dice que había una civilización antigua en la Antártida que viajaba por el mundo y bueno, le decía a los demás países de dónde provenían, y es por eso que el Piri Reis pudo saber de esto. El problema con este mapa es que en sí es otro misterio. No hay más rastros de que una civilización existía en la Antártida tantos años atrás, así que es algo que no se puede confirmar. Pero bien, regresemos al tema de la antena. Otra teoría dice que esta cosa fue colocada por extraterrestres.
Pero de nuevo, pues esto no tiene mucho sentido. Pero la teoría más popular acerca de esta antena es que esto en realidad es una esponja marina. Sí, así es, una esponja marina. Ahora, si comparamos ambas fotos, vemos que se asemejan demasiado. Para muchos esta es la teoría que más tiene sentido, pero quienes no están de acuerdo dicen que si comparamos a detalle estas dos cosas no encajan del todo bien. Y que otra cosa es que si nos fijamos en la foto, esta es la única criatura que se ve en las profundidades del mar. Pero ¿qué creen ustedes acerca de esta antena? Y bueno, si quieren ver más misterios y curiosidades, les recomiendo estos videos de aquí. La parte curiosa acerca del mapa de Piri Reis es que este muestra la existencia de la Atlántida. De la Atlántida, ándale, güey.